Ese día en la cocina se convirtió en uno de los momentos más alocados y emocionantes de mi vida. Todo gracias a mi hermanastra. Era un miércoles por la tarde común. Y la casa se sentía inusualmente silenciosa. Salvo por el suave tic-tac del reloj de pared en la cocina. Había estado solo en casa la mayor parte del día. Cambiando de canales en la televisión sin prestar demasiada atención. Intentando hacer pasar el tiempo. Mi papá y su esposa Linda estaban fuera. Ocupados con mandados o lo que fuera. Lo que hacían cuando salían juntos nos dejaba a Clyde y a mí solos en la casa. Claudia y yo nunca habíamos tenido una relación especialmente cercana. Éramos casi de la misma edad. Sin embargo, éramos completamente diferentes en casi todo. Ella siempre se destacaba por su organización. Meticulosa. La clase de persona que siempre tenía un plan para cada situación. Yo era más bien despreocupada. Despreocupado. Me sentía contento al dejarme llevar por las cosas. Nuestra relación siempre había sido cordial. Aunque distante. Compartíamos el mismo hogar. Nos saludábamos con cortesía. Pero eso era el límite de nuestra interacción. Sin embargo, en las últimas semanas, algo había cambiado. Al principio, me di cuenta de que Clyde me observaba con una mirada distinta. Creí que era solo mi mente la que jugaba conmigo al notar cómo sus ojos se posaban en mí durante un instante que se sentía eterno. Como parecía buscar razones para acercarse. Para compartir el mismo espacio. Eligiendo un lugar un poco más próximo de lo habitual. No era algo evidente. Nada que otros pudieran percibir. Pero yo lo experimentaba, era un roce delicado. Pero innegable. Y comenzaba a enloquecerme. Esa tarde. Me encontraba en la cocina. Absorto en mi teléfono. Mientras el sol se filtraba a través de las ventanas. Intentaba desestimar la extraña energía que parecía flotar en el aire cada vez que Sid estaba cerca. Había permanecido en mi habitación todo el día. O al menos eso creía. Pero al escuchar pasos detrás de mí, supe que estaba a punto de hacerse notar. La voz de Clyde interrumpió el silencio al entrar en la cocina. Levanté la vista de mi teléfono y la vi de pie en la puerta. Con los brazos cruzados sobre el pecho. Aunque parecía relajada. Había algo en sus ojos que hizo que mi corazón latiera un poco más rápido. Hola. He respondido. Con un aire de despreocupación. Se encogió de hombros y se dirigió hacia la cocina. Manteniendo su mirada fija en mí. No en exceso. Solo experimenté el impulso de descender. El ambiente es muy sereno en este lugar. Asentí. Dejando mi teléfono sobre la mesa. Así es. Lo está. Linda y papá no regresarán. Por un momento. Claire observó el reloj y luego me miró de nuevo con una leve sonrisa. En sus labios lo sabía. Por eso bajé y sentí un nudo en el estómago al escuchar sus palabras. No estaba del todo seguro de por qué había algo diferente en la forma en que me miraba. Algo juguetón pero serio al mismo tiempo. Me incomodaba. Pero también me intrigaba. Clyde se acercó a la estufa. Tomando un vaso del armario antes de llenarlo con agua. Se movía despacio. Con deliberación. Como si supiera que la estaba observando. Y lo estaba, no podía evitarlo. Había algo en la forma en que se movía. Como su cabello caía libremente sobre sus hombros. Como sus labios se curvaban en una pequeña sonrisa. Como si conociera un secreto que yo no. Era difícil desviar la mirada. ¿Qué te trae por aquí? Solo inquirió. Mientras degustaba un sorbo de su bebida. Antes de apoyarme en la encimera. Me encogí de hombros. Intentando que mi voz sonara casual. Solo aburrido. Supongo. Matando el tiempo hasta que regresen. Ella sintió sus ojos aún fijos en los míos. Has estado comportándote de manera extraña. Recientemente. El comentario me sorprendió y fruncí ligeramente el ceño. Sintiéndome extraña. ¿Qué intentas expresar? Clyde inclinó la cabeza. Su sonrisa se amplió ligeramente. No sé. Has estado evitándome. Dijo. Sorprendido por su observación. No había considerado que la estuviera evitando. Pero tal vez. En el fondo.
Lo había hecho. Lo que estaba sucediendo no era intencional. Pero la tensión entre nosotros, sea lo que sea, había estado aumentando y no sabía cómo afrontarlo. No es que te esté evitando, afirmé, a pesar de que mi voz no tenía la firmeza que deseaba. Ella levantó una ceja, dejando su vaso sobre la encimera con una certeza que me hizo sentir incómodo en mi asiento, sin saber cómo reaccionar. La realidad era que había estado alejándome de Claire, sin entender del todo por qué. Era como si algo se hubiera transformado entre nosotros y no sabía cómo enfrentarlo. No estaba segura si era solo una percepción mía o si ella también lo experimentaba. Pero, de cualquier forma, había estado intentando hacer caso omiso a esa sensación. He estado ocupado, mencioné de manera torpe, consciente de que no era una justificación convincente. La sonrisa de Claire se amplió y se acercó un poco más. Sus ojos brillando con interés. Brillando con una esencia que no lograba descifrar. Atareado. Demasiado atareado para dedicarme una palabra. Había un tono sarcástico en su voz. Pero bajo esa superficie podía percibir una profundidad más seria. No estaba simplemente bromeando. Existía una verdad oculta tras sus palabras. Un secreto que no se atrevía a pronunciar en voz alta. No te estoy evitando. Claire. Repetí. Aunque mi tono se volvió más suave en ese instante. Con inseguridad. Dio otro paso más cerca. Su cuerpo a solo unos metros del mío ahora. Podía percibir cómo la tensión en la habitación se intensificaba, volviéndose densa entre nosotros. Mi pulso se aceleró y tragué saliva, esforzándome por mantener la compostura. Creo que sí, dijo suavemente, sus ojos buscando los míos. Pero no tienes que hacerlo. Parpadeé, sorprendido por sus palabras. La habitación parecía encogerse. El espacio entre nosotros reduciéndose con cada segundo que pasaba. Cargado de una presencia palpable. La presencia de Claire era abrumadora, su cercanía dificultaba el pensamiento claro. No tengo idea de lo que mencionas. Respondí. Aunque mis palabras resonaron en el aire sin contenido. Claire dio un paso aún más cerca. Su rostro a solo centímetros del mío. Ahora podía sentir el calor de su cuerpo. La calidez que emanaba de su piel. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Y mi mente giraba mientras trataba de procesar lo que estaba pasando. Esta era mi hermanastra. Alguien con quien había vivido durante 2 años. Pero en ese momento no se sentía como una hermana, se sentía like something completely different. No tienes que fingir. Susurró Claire. Su voz apenas audible. Audible. Estoy segura de que tú también lo has experimentado. Me quedé inmóvil. El aire atrapado en mi garganta mientras sus palabras calaban. Tenía razón. Lo había sentido, la tensión. La conexión no dicha que había estado cociéndose a fuego lento entre nosotros. Había intentado ignorarlo. Convencerme de que no era real. Pero ahora que estaba tan cerca. Con sus ojos fijos en los míos. Ya no podía negarlo. Yo empecé. Pero mi voz se apagó. Incapaz de formar un pensamiento coherente. La mano de Claire se movió entonces, extendiéndose para rozar suavemente mi brazo. El contacto fue sutil, casi imperceptible, pero provocó una chispa eléctrica que recorrió mi ser, provocando que mi pulso se intensificara aún más. No es necesario que digas nada, susurró con una leve sonrisa, como si guardara un secreto que yo desconocía. Solo deja de pretender. Antes de que pudiera contestar, Claire se inclinó, sus labios acariciando suavemente mi mejilla. El gesto fue sencillo, casi puro, pero despertó cada fibra de mi ser. Me quedé paralizada en el sitio, sin poder moverme, sin poder pensar, mientras la verdad de lo que estaba ocurriendo finalmente me impactaba. Esto no existía únicamente en mi mente, no era solo una tensión no expresada que había creado, Clyde lo percibía. También. Y en este punto, no había marcha atrás.
Permanecí allí inmóvil mientras los labios de Cleide rozaban mi mejilla. No era un beso completo. Más bien una provocación. Una insinuación de algo más profundo. Pero fue suficiente para que mi corazón se desbocara. Podía sentir el calor de su aliento en mi piel. La presión sutil de sus labios flotando en el aire entre nosotros. Cleide. Susurré. Mi voz apenas audible, ni siquiera sabía qué quería decir. Parte de mí quería apartarla y terminar con esto antes de que fuera más lejos. Pero otra parte de mí, la que había estado tratando de ignorar, quería que se quedara cerca, quería ver a dónde iba todo esto. No se movió, pero sonrió con esa misma sonrisa suave que hacía que mi corazón latiera con fuerza. Preguntó inocentemente, como si no hubiera pasado nada fuera de lo común. Aunque la tensión entre nosotros era innegable. En este momento, la atmósfera se cargaba de una energía palpable. Como si la electricidad estática flotara en el aire. A pesar de que no sabía por dónde comenzar. Las palabras que brotaban se sentían vacías. Carentes de significado. Como si ni yo misma pudiera darles credibilidad. Mi mente giraba en un torbellino. Intentando desentrañar la confusión que me envolvía. Era una caída. Mi hermanastra. Todo estaba mal. No, pero entonces ella se movió otra vez. Acercándose aún más. Su cuerpo rozando ligeramente el mío. Podía percibir el calor. Que emanaba de su piel, la suavidad de su toque al colocar suavemente su mano en mí. Al escuchar esto, mi respiración se aceleró y sentí una oleada de emociones recorrerme. Confusión. Emoción. Miedo y algo más que no podía nombrar. ¿Quién dice que no podemos murmurar? Sus ojos clavados en los míos. Había un desafío en su mirada. Una pregunta que flotaba en el aire entre nosotros. Tragué saliva. Esforzándome por despejar mi mente. Pero era imposible pensar con claridad con ella tan cerca. Enviando oleadas a través de mi cuerpo. Tú sabes por qué dije que. Aunque mi voz temblaba. Insegura. La mano de Side se deslizó por mi pecho. Sus dedos trazando un camino lento y deliberado que hizo que mi corazón latiera aún más rápido. ¿De verdad? Preguntó. Suavemente. Con una sonrisa juguetona en los labios. Porque parece que lo has querido tanto como yo. Sus palabras me impactaron de manera contundente. Dejándome paralizado en mis pensamientos. Dando vueltas. Tenía razón, había deseado esto todo el tiempo él. El pensamiento me provocó un escalofrío y sentí una punzada de culpa dentro de mí. Sin embargo, había algo más. Algo más intenso. Una parte de mí había estado aguardando este instante. Lo había anhelado sin siquiera ser consciente de ello. No comencé. Pero una vez más. Mi voz se desvaneció. Incapaz de concluir la oración. Clyde avanzó un paso más. Adelante. Su cuerpo ahora completamente pegado al mío. Y podía sentir el rápido latido de su corazón contra su pecho. Sus ojos eran intensos. Llenos de una mezcla de deseo y curiosidad. Lo que hacía imposible apartar la mirada. No tienes que tener miedo. Susurró. Su mano subiendo hasta descansar al lado de mi cuello. Su pulgar rozando suavemente mi mandíbula. No tienes que fingir más. Sentí como si el suelo se moviera bajo mis pies. Como si el mundo se hubiera inclinado fuera de su eje y estuviera girando sin control. Todo esto se sentía mal. Pero al mismo tiempo era tan placentero. Como si hubiéramos estado caminando hacia este instante durante mucho tiempo. Aunque ninguno de los dos quisiera reconocerlo. Sin embargo, esto es un nuevo intento. Aunque mi voz se quebró. Ella rehusó. Con la mente en calma y el más delicado de los gestos. Sus dedos acariciaron mis labios. Está bien. Murmuró con una voz serena y decidida. No es necesario que digas nada. Y, entonces. Antes de que pudiera detenerla. Cleide se acercó a sus labios. Presionándola de vuelta. Mis manos se movían instintivamente a su cintura. Acercándola más. Mientras el beso se profundizaba. Con lentitud y deliberación.
Sentí una ola de calor recorrerme, extendiéndose como fuego. Cada nervio de mi cuerpo estaba en alerta máxima. Y cada centímetro de mi piel zumbaba con la intensidad del momento. Las manos de Clyde se deslizaron hasta enredarse en mi cabello. Esto estaba sucediendo. Y no quería que se detuviera. Cuando finalmente nos separamos, ambos estábamos sin aliento. Nuestras frentes apoyadas una contra la otra mientras intentábamos recuperar el aliento. El mundo parecía desdibujarse a nuestro alrededor. Y por un instante, el tiempo se detuvo. Como si no importara nada más que nosotros dos. Atrapados en algo que ninguno de los dos había anticipado. ¿Qué acaba de pasar? Susurré con la voz temblorosa pero llena. Con una sonrisa suave y un toque de picardía. Clyde me miró con incredulidad. Tragué saliva con fuerza. Mi mente aún aceleraba. Sin saber cómo responder a esa situación, era como si todo acabara de transformarse. Era como si la tensión que había estado cociéndose a fuego lento entre nosotros durante semanas finalmente hubiera estallado. Sin embargo, también sentía que ya no había marcha atrás. Ninguna forma de deshacer lo que acababa de suceder. No lo sé. Admití en voz baja. Mis manos aún descansando en su cintura. Pero no podemos hacer esto. La sonrisa de Clyde se desvaneció un poco. Pero no se apartó, en cambio. Me miró con una intensidad que hizo que mi corazón volviera a latir con fuerza. Su suave pregunta sobre por qué no podemos resonó en mí, enviando una mezcla de confusión y emoción. Mientras sentía que mi estómago se retorcía. Esto no estaba bien. Debía estar mal. Pero la manera en que me miraba. La manera en que me había besado. Hacía que todo se sintiera tan auténtico. Tan irrefutable. Quiero expresar que eres mi hermanastra. Murmuré con suavidad. Aunque al pronunciarlo sonaba más como una excusa que como una justificación. Clyde levantó una ceja. Su sonrisa regresando. ¿Y qué? Preguntó. Con una voz suave pero insistente. No estamos relacionados por sangre. Solo somos dos personas. No tienes que dejar que eso te detenga. Su lógica hizo que mi mente diera vueltas. Técnicamente tenía razón. No éramos parientes de sangre. Solo. Estábamos unidos por el vínculo del matrimonio de nuestros padres. Pero, a pesar de ello, la carga de esa realidad continuaba pesando sobre mí como una sombra ominosa. Pero, ¿qué sucede con Dan? ¿Qué pasa con papá y Linda? Inquirí. Mi voz apenas un murmullo. La sonrisa de Clyde se desvaneció y suspiró suavemente, retrocediendo lo suficiente como para crear un pequeño espacio entre nosotros. No lo sé. Admitió con voz baja. Pero sé que no quiero fingir que no está pasando nada entre nosotros. Sus palabras me golpearon con fuerza y sentí una oleada de emociones crecer dentro de mí, culpa, confusión y algo más. Era un sentimiento profundo. Algo que no estaba lista para nombrar. Tenía razón. No podíamos seguir fingiendo. La tensión entre nosotros había estado creciendo durante demasiado tiempo y, ahora que finalmente había llegado a un punto culminante, no había vuelta atrás. Pero, ¿qué se suponía que debíamos hacer? No sabía si podíamos simplemente ignorarlo. Dije en voz baja. Mi mente aún girando. Mientras Sid sentía sus ojos suavizándose. Con una voz suave. Sugirió que podríamos avanzar paso a paso. Sus palabras infundieron una extraña sensación de calma en medio de la tormenta que había estado rugiendo en mi interior. No era necesario tener todas las respuestas de inmediato, lo único que debíamos hacer era ser sinceros. Con nosotros mismos y con el otro sobre lo que estaba sucediendo. Inhalé profundamente. Sintiendo como la tensión en mi pecho empezaba a desvanecerse, ya no era necesario ocultar nada más. Debíamos continuar desestimando lo que se encontraba ante nosotros. Clyde me miró. Sus ojos reflejando una mezcla de emociones, miedo, esperanza y algo más que no podía definir. Nos quedamos así en silencio, mirándonos el uno al otro como si el mundo hubiera dejado de existir. Como si fuéramos las únicas dos personas que importaban. Finalmente. Asentí apenas moviendo la cabeza. Pero fue suficiente,
Claire pareció entenderlo y sonrió. Una sonrisa que contenía tanto alivio como incertidumbre. No tengo idea de lo que se avecina. Murmuré con una voz vacilante. Siendo totalmente sincero. No lo acepté. Aunque su tono era delicado. Serena. Pero abierta a explorarlo junto a ti. La palabra vibró en mi mente. Como si señalara el comienzo de una nueva etapa. Y el desconocido comprendía que esto no sería sencillo, había demasiadas complicaciones. Demasiadas cosas podían salir mal. Pero también era consciente de que no podía ignorar lo que sentía. En ese instante, decidí que tal vez era correcto dejarse llevar por el momento, permitiendo que las cosas se desarrollaran por sí mismas. Un paso a la vez. Está bien. Murmuré suavemente. Un paso a la vez. Claire sonrió. Una sonrisa real y genuina esta vez. Y al verla, mi corazón se hinchó. Lo resolveremos. Dijo en voz baja. Juntos. Y en ese momento le creí. Sin embargo, la historia definitivamente no había llegado a su fin. Los días que siguieron a ese instante en la cocina transcurrieron como en una neblina. Y la tensión entre Claire y yo parecía intensificarse aún más. Era únicamente el eco del beso. Ni la manera en que su roce había despertado mis sentidos. Sino la certeza de que ambos éramos conscientes de haber traspasado una frontera que jamás podríamos revertir. Y ahora todo era diferente. Nos esforzamos por continuar con nuestras rutinas como si nada hubiera sucedido. Pero resultaba ineludible, cada vez que compartíamos el mismo espacio. El ambiente se tornaba denso con lo que no se expresaba. Algo vibrante, cada mirada. Cada contacto fortuito provocaba que mi corazón latiera con fuerza. Y podía percibir la misma chispa en los ojos de Claire. Era como un imán que nos unía. A pesar de que ambos éramos conscientes del peligro. Una noche. Aproximadamente una semana después de aquel instante en la cocina. Me hallé sentado en el sofá de la sala. Intentando concentrarme en la televisión. Pero mi mente no dejaba de divagar, podía escuchar a Claire. Mientras me movía en la cocina. El eco de los platos chocando y los gabinetes cerrándose resonaba en el aire. Tras la limpieza posterior a la cena. Mi papá y Linda habían salido de nuevo. Seguramente a alguna cena. Dejando la casa vacía solo para nosotros dos. La atmósfera era demasiado silenciosa. Demasiado vacía. Y mis pensamientos eran más intensos que nunca. No podía dejar de reflexionar sobre Claire. En la intensidad de su mirada. En la suavidad de sus labios contra los míos y en la persistencia de su toque. Tras su separación. Cada instante a solas con ella se impregnaba de una tensión latente. La tensión se hacía palpable. Y cuanto más intentaba deshacerme de ella, más intensa se volvía. Justo cuando estaba a punto de levantarme e ir a mi habitación. Claire apareció en la puerta de la sala. Secándose las manos con un paño de cocina. No dijo nada al principio, simplemente se quedó allí. Con sus ojos fijos en los míos. La expresión en su rostro me hizo estremecer. Y sentí como mi pulso se aceleraba. ¿Te encuentras bien?, inquirió con tono. Era suave. Pero había algo indefinible en el ambiente. Asentí. A pesar de que un nudo se formaba en mi garganta. Solo pensaba en Clyde cuando entró en la sala. Arrojando el paño de cocina sobre una silla cercana antes de sentarse al borde del sofá. A unos pocos pies de distancia de mí. El aire entre nosotros vibraba con tensión. Y podía sentir mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. ¿En qué piensas?, preguntaron sus ojos mientras buscaban los míos. Dudé. Sin saber cómo responder. La verdad era que había estado reflexionando sobre ella. Sobre nosotros. Desde aquella noche en la cocina. Sin embargo, no sabía cómo expresarlo en voz alta ni si estaba preparado para confrontar la realidad de lo que estaba ocurriendo entre nosotros en cada palabra que pronuncié. Finalmente. Con un susurro casi imperceptible. Clyde asintió. Manteniendo su mirada profundamente centrada en mí. Sí. Yo también. Por un instante. El silencio nos envolvió. El peso de lo no dicho pesando en el aire, sentía la atracción.
Entre nosotros. Una fuerza magnética que nos acercaba más con cada segundo que transcurría. Y supe que si no me levantaba y me alejaba, ahora las situaciones se iban a intensificar de una forma que no estaba seguro de poder afrontar. Sin embargo, permanecí en mi lugar, en su lugar. Me vi inclinándome. Murmuréis que hizo que mi corazón latiera con fuerza. Lo estamos disfrutando con tranquilidad. Comentó con suavidad. Sin embargo, eso no implica que debamos hacer caso omiso a lo que ocurre. Sus palabras provocaron una chispa en mi interior. Y antes de que pudiera contenerme, me incliné, reduciendo la separación entre nosotros. Clyde me halló a medio camino, sus labios se unieron a los míos en un beso delicado y cauteloso, evocando la magia de la primera vez. Pero esta vez no había vacilación ni culpa. Solo nosotros dos finalmente entregándonos a la tensión que existía. Estado acumulándose durante semanas. El beso se profundizó de manera lenta y deliberada. Y sentí como la mano de Claire se deslizaba hasta descansar en la parte posterior de mi cuello, acercándome aún más a mi corazón. Latía con fuerza. Mi piel vibraba con la intensidad del momento. Era como si todo lo demás se desvaneciera y lo único que importara fuera ella. Su toque. Su calor. Su presencia cuando finalmente nos separamos. Ambos respiradores. El mundo pareció desvanecerse a nuestro alrededor y por un instante se sintió como si fuéramos las únicas dos almas en el universo. Deberíamos hacer una pausa. Propuse. En un susurro. A pesar de que en mi interior no había emoción. Mis manos permanecían firmes en su cintura. Y la idea de soltarla no cruzaba por mi mente. Clyde sonrió. Sus dedos acariciando delicadamente el costado de mi rostro. ¿De verdad quieres detenerte? Pregunté. Con el corazón latiendo con fuerza. No lo sé. Solo temo arruinarlo todo. Ella exhaló un suspiro delicado. Con la frente aún apoyada en la mía. Lo comprendo. Pero quizás no estemos destruyendo nada, tal vez solo estemos revelándolo. Las palabras se deslizaron en el aire que compartíamos. Y no pude evitar reflexionar sobre la certeza de su afirmación. No parecía un error, no tenía un sabor amargo. Era una sensación de algo que había estado en constante desarrollo. Durante un largo periodo. Algo que finalmente comenzaba a emerger no sabía qué se suponía que debíamos hacer. Admití. Con mi voz apenas un susurro. Claire se inclinó hacia mí. Pero ya no pude mantenerlo. Y ella lo notó de inmediato. Lo que me besó fue compasión. Y ambos nos entregamos a la corriente. Fue una experiencia asombrosa. Me dejé llevar por la intensidad del momento. Disfrutando de la conexión que el beso traía consigo. Tal vez por la emoción. Todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Pero a ella no pareció afectarle en absoluto. Fue un alivio después de un minuto. Se movió y, mientras se levantaba, dijo que lo resolveríamos y luego desapareció subiendo las escaleras. Asentí. Pero en el fondo sabía que no. No sería tan simple. Los días que siguieron se sintieron como si estuviéramos viviendo en una especie de realidad suspendida. Clyde y yo habíamos cruzado una línea y no había vuelta atrás. Cada mirada. Cada toque. Cada instante a solas llevaba consigo un significado que ambos percibíamos. Aunque no deseábamos admitirlo por completo. No abordamos lo que había sucedido entre nosotros. Pero la conexión siempre permanecía. Innegable e imposible de pasar por alto. Intenté continuar con mi rutina de la manera más normal posible. Pero sentía que todo había cambiado. Era una hiperconciencia del crujir en la casa. Ya el sonido de sus pasos al moverse. De cómo sus ojos parecían seguirme cada vez que estábamos en la misma habitación. Era como si el aire se hubiera vuelto más denso. Haciendo que cada interacción entre nosotros se sintiera cargada de algo no expresado. Una noche. Aproximadamente una semana después de ese segundo beso. Nos encontramos solos en la casa nuevamente. Mi papá y Linda habían salido a cenar. Dejándonos con un silencio que parecía amplificar cada pensamiento. Cada sentimiento. Me encontraba en la mesa de la cocina. Hojeando una revista que, en realidad, no leía. Intentando distraerme de mis pensamientos.
La tensión se acumulaba con cada segundo que transcurría. Y Clyde entró en la cocina con movimientos lentos. Sentí como mi pulso se aceleraba al verlo sentarse frente a mí. La habitación se encontraba tenuemente iluminada, la única luz emanaba de la lámpara sobre la mesa, proyectando sombras delicadas sobre su rostro. No pronunció palabra al principio. Simplemente permaneció allí, con la mirada fija en mí, portando una expresión que me resultaba incomprensible. «Es necesario que tengamos una conversación», expresó al fin su voz. Serena pero decidida. Dejé la revista a un lado, mi corazón lo sostengo con fuerza. Había estado anticipando esta conversación con inquietud. A pesar de que era algo que ya conocíamos. No podíamos continuar con las apariencias. Que no había sucedido. No podíamos continuar ignorando el elefante en la habitación, si respondí con una voz temblorosa. Supongo que sí. Clyde se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas sobre la mesa frente a ella. Durante un momento, el silencio se hizo presente. Solo me miró como si intentara descifrar cómo iniciar la conversación. El silencio entre nosotros era denso, casi asfixiante. Y sentía el peso de todo lo que no habíamos expresado, presionando sobre mí. «No sé qué hacer», dijo suavemente, sus ojos reflejaban una mezcla de confusión y vulnerabilidad. «No sé cómo se supone que debemos actuar ahora». Asentí, tragando con dificultad mientras buscaba las palabras adecuadas. No tenía respuestas. La verdad. Y yo tampoco. No tenía claro lo que se esperaba de nosotros para avanzar en este camino. Lo único que sabía era que las cosas entre nosotros habían cambiado y ya no había vuelta atrás. Sire preguntó de repente. Su voz apenas un susurro, su pregunta me tomó por sorpresa. Y experimenté una oleada de pánico ascendiendo por mi pecho. Me lamento por los besos de aquellos instantes. La conexión que habíamos estado construyendo durante semanas resonaba en mi mente. Mientras intentaba procesar su pregunta, mis pensamientos se agolpaban. Pero la respuesta se presentaba con claridad. A pesar de que me costaba reconocerlo. Opté por no responder en voz baja, simplemente negué con la cabeza. No tengo remordimientos. Los hombros de Clyde se aflojaron un poco y pude notar un brillo de alivio en su mirada. No acepté su voz suave. Pero el miedo me invadía. Fruncí el ceño mientras se inclinaba, intentando organizar sus pensamientos. El temor a lo que esto implica resonó en su voz. Temblosa. Siento un profundo temor por lo que podría suceder si continuamos. El temor me invade ante la posibilidad de desobedecer sus instrucciones. La fuerza del golpe resonó en mí. Y un nudo se formó en mi garganta. Comprendía perfectamente su mensaje. Pues la misma sensación me atravesaba. Existía un rincón en mi ser que anhelaba descubrir hasta dónde nos conduciría esta conexión entre nosotros. Sin embargo, había una parte de mí que se sentía completamente paralizada. Paralizada por las posibles repercusiones. Por lo que eso podría implicar para nuestra familia. Para mi papá. Para Linda. No tengo claro qué es lo adecuado. Reconocí que mi voz era solo un susurro. Pero no deseo eso. Perderte. Clyde levantó la mirada hacia mí. Sus ojos rebosantes de emoción. No lo harás, dijo con suavidad. Pero debemos observar esto, asentí. Sintiendo el palpitar intenso de mi corazón en el pecho. Sí. Tenemos que hacerlo. Durante un largo momento permanecimos sentados en silencio. El peso de la conversación colgando en el aire. La tensión entre nosotros seguía allí. Innegable. Y eléctrica. Pero también había something more, now a sense of understanding. A realización de que no podíamos seguir como antes. Teníamos que tomar una decisión. Clyde se levantó de repente. Empujó su silla hacia atrás y caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento mirando el cielo que se oscurecía con los brazos cruzados sobre su pecho. La observé. Mi mente trabajando rápidamente mientras intentaba averiguar qué decir. ¿Qué hacer y si tomamos un descanso? Sugirió finalmente. Aún de espaldas a mí. Un descanso, repetí. Frunciendo el ceño, Clyde se giró para mirarme con su expresión seria. Sí.
Un descanso de esto, de lo que sea esto, darnos un tiempo para pensar, para averiguar qué es lo que realmente queremos, que sus palabras tengan sentido. Pero también me llenaron de un sentimiento de temor. La idea de dar un paso atrás, de poner distancia entre nosotros, me apretó el pecho. Pero al mismo tiempo sabía que tenía razón. No podíamos continuar de esa manera, inmersos en una situación que nos resultaba completamente incomprensible. Quizás resulte ser una excelente propuesta, expresé con delicadeza, aunque las palabras parecían tener un peso abrumador en mi lengua. Clyde asintió con una ligera inclinación de cabeza. Sus ojos la envolvían en una suavidad que me hizo tragar con dificultad, asintiendo en señal de acuerdo. Así es. Tienes toda la razón. La habitación se desplomó. Una vez más. El silencio nos envolvía. Pero esta vez la tensión entre nosotros era palpable. Distinta. Había disminuido un poco, reemplazada por un sentimiento de claridad. No teníamos todas las respuestas, pero habíamos dado el primer paso para resolver las cosas. Y eso era suficiente for now. Clyde volvió a la mesa y se sentó frente a mí de nuevo. Tendió la mano, tomando la mía. Y el simple gesto me llenó de calidez. Su toque era familiar, reconfortante. Y en ese momento me di cuenta de que no importaba lo que pasara entre nosotros, no quería perderla. Era demasiado importante for me. Lo resolveremos, dijo suavemente, su pulgar acariciando ligeramente el dorso de mi mano. Un día a la vez. Asentí, apretando suavemente su mano. Un día a la vez. Y en ese instante comprendí que tenía razón. No había necesidad de apresurarnos en nada, ni de conocer todas las respuestas. En este instante, solo debíamos vivir el presente, permitiendo que las circunstancias fluyeran de manera orgánica mientras la noche avanzaba y la tensión entre nosotros se intensificaba. Desaparecía lentamente, reemplazada por una quietud, una sensación de paz. No necesitábamos hablar de lo que había pasado o de lo que vendría después. Solo necesitábamos estar allí el uno para el otro. Tomar las cosas con calma y averiguar cómo nos sentíamos. No nos besamos de nuevo esa noche, no empujamos las cosas más allá. En su lugar, nos quedamos juntos en el silencio de la cocina, tomados de las manos y hablando de nada en particular. Solo disfrutando de la compañía del otro. El peso de nuestra situación seguía allí, pero ya no se sentía tan abrumador como antes. Habíamos dado el primer paso hacia la solución y eso era suficiente. A medida que los minutos se convirtieron en horas y la casa permanecía tranquila a nuestro alrededor, me di cuenta de algo. No importaba lo que pasara entre Claire y yo. No importaba lo que decidiéramos en los próximos días. Había algo que sabía con certeza, que había cruzado una línea que nunca podría ser deshecha. Pero en el fondo ni siquiera me